Bien. Buenos días, amigos y amigas de Café de Economía, en este domingo de noviembre en el que ya el frío está fuera de vuestras casas y de alguna manera pues ya estaréis tomando el cafecito, la tostada o preparándoos para salir de excursión al monte o simplemente para disfrutar del día. Aquí, por estos lares del sur de España, todavía andamos con 20, 22, 23 grados, con lo cual se puede estar muy a gusto. Pero no hemos venido a comentar estas cosas, sino a hablar de economía, a pesar del dopaje que nos viene de mes y pico a cuenta del Mundial de Fútbol, con los cuales todos andaremos un poco preocupados, pero lo que realmente nos preocupa es la economía. Esta semana ha sido importante porque en la Comisión de Presupuestos del Congreso ya se ha encardinado todo para pasar ya todo lo debatido en las comisiones a los plenos, y veremos en un futuro, y no a mucho tardar, cómo en ese pleno que se aprueban los presupuestos previamente se aprobará la sedición, porque si no el señor Pedro Sánchez no va a tener oportunidad de poder aprobar los presupuestos porque el separatismo catalán de alguna manera le condiciona a aprobar el delito de la derogación del delito de sedición para dar el visto bueno a los presupuestos. Pero también hay otro aspecto importante, además de estos presupuestos, que es digno de comentar y que hay que analizar en profundidad, como son los fondos europeos, porque España está a punto de recibir una nueva partida para que de alguna forma esos famosos 144.000 millones de euros que se vienen comentando desde hace 2 años y en este tramo correspondiente al final de 2022 puedan dar lugar a inyectar dinero a la economía y que llegue a las familias, cosa que sería lo normal, que parece lo ilusorio, porque tanto desde la Unión Europea como desde aquí, desde España, se ve que esos fondos son difíciles de encardinar o de ejecutar, como así lo ha demostrado el hecho de que el propio gobierno ha pedido a la Unión Europea más tiempo para presentar los planes de ejecución. Pero de esto y de otras cosas nos va a hablar Miguel Ángel Paniagua, nuestro subdirector de Café de Economía, en su editorial semanal, que es la opinión del programa, y así con ello empezaremos a ver, analizar y hablar sobre la actualidad económica de esta semana. Adelante, Miguel Ángel, y buenos días. Buenos días, gracias, Eugenio. Buenos días a nuestros contertulios y a toda la audiencia. La tramitación de los presupuestos generales del Estado nos ha traído algunos datos. Un déficit estructural situado cerca del 4% y unas previsiones de deuda de las instituciones para las próximas décadas elevadísimas. Y nos preguntamos cómo vamos a afrontar las próximas crisis, con un déficit instalado superior al 3% cada año y una deuda sobre PIB muy por encima del 100%. Es imposible. Y no creo que vayamos a tener a Europa para ayudarnos como con la reestructuración del sistema financiero o con en la anterior crisis o con los fondos de reconstrucción en esta ocasión. Y otra cosa que nos preocupa especialmente la parte del crecimiento, que conseguiría reducir la deuda si fuera suficiente. Hasta ahora no lo ha sido, ni las medidas de este gobierno económicas que ha implantado tampoco lo prevén. De ayer el FMI emitió un informe en el que situaba a España como la economía avanzada con peores resultados de esta crisis, desde el año 2019 hasta 2024, un 6% de caída. Esto es el resultado de la gestión de este gobierno, el peor país de los avanzados. Y lo que es más grave, tampoco parece que nos vayan a ayudar especialmente los fondos de reconstrucción, y exclusivamente por mala gestión. Hoy salía una noticia: 9 de cada 10 euros de los PERTE están en el limbo o no se han ejecutado. Un desastre. Además, oculto, seguimos sin tener información clara de la evolución, de la ejecución y especialmente de los resultados. Los fondos nos iban a asegurar el futuro y por ahora no están ayudando ni al presente. Muchas gracias. Hoy nos acompañan en la tertulia. Gracias, Miguel Ángel, por habernos dado el editorial de Café de Economía, pero hoy nos acompañan en la tertulia los habituales. Víctor Píriz, que es el portavoz de presupuestos del Congreso, que después de haberse tirado 2 días y medio pegándose en la sala de comisiones del Congreso hablando del manual de libro de Pedro Sánchez, resulta que está regresando a su Extremadura, a su Badajoz, y hoy nos habla desde su vehículo. Cualquier día le veremos corriendo como él suele hacer, porque es triatleta y también participando en la tertulia.
Por otro lado está también nuestro querido Luis Gordillo, que se está pegando en el Parlamento Vasco también con temas de presupuestos y con otras cosas, como por ejemplo el hecho de que ya se sabe que el gobierno ha negociado con el Partido Nacionalista Vasco el cupo. Y por otra parte también estará, como suele ser habitual, nuestro compañero Jordi Benítez, sí, que es el jefe de economía del periódico El Debate, uno de los periódicos que no solo en materia económica, sino en general, está pegando fuerte a pesar de tener solo un año de vida. Y yo, por abrir el fuego, le preguntaría, Víctor, ¿cómo califica la semana y qué conclusiones sacas tanto de la discusión de esos presupuestos que habéis estado pegados al asiento de la sala de comisiones, Miguel Ángel y tú, durante toda la semana, y sobre todo cómo veis el hecho de ese dinero que nos va a venir y si por fin se van a poder ejecutar los fondos? Pues mira, la semana yo creo que es catastrófica para España, porque creo que estos presupuestos, y cada vez que los conozco y los veo y los analizamos más, son malos de solemnidad para este país. Y os podría dar mil pruebas y hablar Miguel Ángel y yo de todo lo que hemos vivido esta semana, pero bueno, pues ver cómo pasan más de 20 portavoces del Partido Socialista por la comisión y ninguno de ellos habla de presupuestos, ya nos dice que realmente ellos mismos no creen en estos presupuestos. El que habla de números miente, y le tuvimos que decir ayer las mentiras que continuamente una tras otra habían ido diciendo durante estos días, y unos presupuestos que yo siempre digo que con el socialismo son susceptibles de empeorar, y es lo que están haciendo. Ya se han aprobado 91 enmiendas por más de 211 millones de euros de esos partidos con los que están pactando estas cuentas el Partido Socialista, y pues unos presupuestos que van a empeorar y que siguen empeorando cada día y que son tremendamente malos ya. Pero es que la semana la hemos rematado en la Comisión de Economía aprobando el triple impuesto, aprobando el impuesto a la banca, el impuesto a las energéticas y el impuesto que han metido vía enmienda, que es la primera vez en la historia que pasa algo así, el impuesto de solidaridad que llaman a las fortunas, el impuesto anti-Ayuso y anti-Juanma Moreno que se inventó Pedro Sánchez. Y contra esto pues nos vienen a hablar de fondos europeos que esperan que sea la solución de todo, Eugenio. El Partido Socialista los fía a todo, o sea, todos los presupuestos del 2023 están fiados a la ejecución de esos 25.000 millones de euros de los fondos europeos, al casi el 3%, el 2,8% que plantean como incremento en el PIB por esos fondos europeos usados eficientemente, cuando contra el relato, y acabo ya, hay que hablar de datos. Y si en el primer año se pagaron 11.000 millones de euros, todos y exclusivamente todos, a otras administraciones públicas, nada para el tejido productivo, en el segundo van unos 5.500 millones de euros, prácticamente todos a otras administraciones y nada al tejido productivo, presupuestan 25.000 millones para el 2023 y mucho me temo que no está ni el sistema informático, el COFI listo, mucho me temo que volverá a ser lo mismo, Eugenio. Luis, de alguna manera el gobierno ha cambiado votos del Partido Nacionalista Vasco por la renovación del cupo, con lo cual eso supone de alguna forma renegociar todas esas atribuciones que tiene el gobierno y el Parlamento Vasco de cara a pagar los servicios del Estado en la Comunidad Autónoma Vasca. Pero no solo eso, sino que además ha regalado a EH Bildu el hecho del impuesto de las eléctricas. ¿Cómo lo ves desde Vitoria esto de los votos por cupo e impuesto de las eléctricas? El tema con el cupo no es tanto la existencia del cupo, porque bueno, está en la Constitución, ¿no? El tema del cupo es la politización que hace siempre el Partido Nacionalista Vasco, que lo vende siempre como un proceso en el que ellos son los conseguidores de ciertos beneficios. Buscan siempre una especie de sensación o transmitir la sensación de que gracias a ellos pues está mejor de lo que se estaría de otra manera. Entonces ellos son auténticos expertos, digamos, utilizando y casi diría a veces manipulando esta cuestión. A mí el tema que me preocupa sobre todo del sistema fiscal es el tema de estos impuestos, como ha hecho antes Miguel Ángel en el editorial y luego Víctor también, estos impuestos que están entrando un poco por la puerta de atrás. Incluso el PNV, con todo lo que es, se ha quejado un poco de que
metan estos impuestos y luego el de las eléctricas, que lo llaman, pues es una prestación y tal. Y que además, perdona Luis, que además parece que van a ser tanto el impuesto de la banca como el impuesto de las eléctricas, parece que se van a convertir de ser un impuesto temporal a ser unos impuestos permanentes dentro de lo que puede ser los presupuestos generales del Estado de cara a los próximos años, si es que Pedro Sánchez continúa. Con el tema de los impuestos, que además esto lo que está implicando es duplicar o crear unos impuestos que ya existían. Es decir, tú como los impuestos de patrimonio, el impuesto de patrimonio, por ejemplo, está transferido a las comunidades autónomas, y algunas comunidades autónomas, pues fundamentalmente las gobernadas por el PP, han decidido eliminarlo, porque por otra parte es que en Europa, no la Unión Europea, es que en Europa este impuesto no existe. O sea, existe un poquito en Suiza y en Noruega, pero es que en el resto no existe. La tendencia es a que no exista, salvo en España. Entonces, cuando algunas comunidades autónomas lo suprimen, otras lo bonifican mucho, pero algunas lo suprimen. ¿Qué hace el gobierno central? Pues lo vuelve a crear de una manera distinta. Esto crea un problema legal, jurídico, de una posible doble imposición, y luego el impuesto temporal, que se puede llamar una contribución, etcétera, a las eléctricas y a la banca, pues va a crear, yo creo, problemas, porque puede haber doble imposición, porque puede haber una extralimitación competencial, en fin. Esto me huele, o sea, esto a mí me huele muy mal, porque aparte que las eléctricas y la banca pues pueden tener un asesoramiento jurídico muy bueno, pero a mí este tipo de manipulación con el tema de los impuestos me recuerda algo que pasó, por ejemplo, aquí en el País Vasco hace años, que tú, como conoces muy bien el tema, te acordarás muy bien, Eugenio, que fue el tema de las vacaciones fiscales, ¿te acuerdas? De las famosas vacaciones fiscales. Sí, me acuerdo que La Rioja, Cantabria y demás tenían follón, y además lo que hay que decir con los impuestos es que la Diputación Foral de Vizcaya se estará frotando las manos, porque tiene para recaudar el impuesto del BBVA, y tiene para recaudar los impuestos, entre otros, de Iberdrola, Petronor, etcétera, etcétera. Eso es. Entonces, pero pues, para terminar ya la primera ronda, yo le preguntaría a Jordi: oye, Jordi, de alguna manera los presupuestos generales del Estado para 2023 nos están pareciendo algo así como un mercadillo de domingo, porque resulta que a los catalanes se les aprueba la derogación del delito de sedición a cambio de que aprueben los presupuestos. A los vascos se les aprueba el cupo a cambio de los presupuestos, y H. Bildu también, aparte de otras cosas de consideraciones con respecto a los presos, resulta que consiguen que el impuesto a las eléctricas se convierta en un impuesto permanente. Los fondos, por otro lado, sí, vamos a recibir dinero, pero parece que van a seguir las mismas dificultades para ejecutarse. Vaya panorama, ¿no? Bueno, yo creo que el gobierno lo que está haciendo es consolidar su mayoría, ¿no? Cuidarla, mimarla, de cara a las elecciones, ¿no? Y bueno, y preparando un año 2023 de campaña electoral, en el que, bueno, y por ejemplo, salía el dato de la deuda, ¿no? La deuda en volumen total ha subido un 5%, o sea, estamos en un nuevo máximo histórico. Es verdad que ha bajado un punto en el porcentaje sobre el PIB, ¿no? Pero en volumen total estamos en máximos históricos, que es una hipoteca de cara al futuro. Pero claro, al mismo tiempo los ingresos pues están subiendo, ¿no? Los ingresos del Estado, ¿no? Pues con la inflación, con los impuestos, con la recaudación fiscal, ¿no? Y luego pues con los fondos europeos, ¿no? De forma que el presidente del gobierno pues va a tener un año 2023 en el que va a poder regar ampliamente dinero por los intereses electorales que prefiera, ¿no? Por tanto, pues sí, o sea, por un lado, yo creo que bueno, pues el gobierno está pensando en su estrategia electoral, pero me parece que hay que incidir en que esa deuda que está creciendo hay que pagarla, y que la van a pagar sobre todo, bueno, los que estamos aquí desde luego, pero sobre todo también los jóvenes, ¿no? Que la van a pagar con sus impuestos durante muchos años. Por cierto, Miguel Ángel, hoy, y hay que recordar que nosotros grabamos los jueves, hoy se ha conocido que la deuda pública española sobrepasa por primera vez el 1,5 billones de euros en deuda pública, que si le añadimos la deuda familiar estamos alrededor de los 3 billones de euros, perdón. Con B de burro. Panorama, y
Y con este panorama, ¿qué podemos esperar de cara al 2023, teniendo en cuenta que va a ser un año perdido desde el punto de vista de que hay dos elecciones, tanto autonómicas como generales? ¿Cómo podremos contemplar la economía real? Porque otra cosa es lo que nos diga Nadia Calviño, la Engaños Montero, y el propio presidente del gobierno, que por cierto, qué gusto tiene con las camisas, coño. ¿Cómo ves esa perspectiva de 2023 desde la economía? Este año 2023 no se va a hacer nada por el futuro del país. Y ya os lo comentaba en el editorial, que una de las cosas más importantes del nivel de deuda que tenemos y de déficit estructural es el riesgo que tenemos ante posibles futuras crisis. Que es posible que haya futuras crisis, porque la situación internacional es cada vez más inestable y ese acuerdo global y de comercio de todos los países está en riesgo claro, y pueden surgir otros problemas y otras futuras crisis, ¿no? Y no vamos a estar, ni vamos a tener Europa seguramente para apoyarnos, ni nosotros vamos a tener capacidad. Este año va a ser un año perdido. Hay cosas que hay que hacer, que es establecer un plan a medio plazo de consolidación fiscal, que no lo estamos haciendo. Teníamos que haberlo hecho ya desde el año 2020 y no se está haciendo. Y en algún momento habrá que hacerlo, y supongo que sea el año 2024 con el nuevo gobierno cuando pongamos a hacerlo, nos pongamos a hacerlo. También es verdad que habrá que hacer una reestructuración del déficit, una reducción de gasto superfluo de las administraciones públicas. Ya sabéis que hay algún informe que lo tasaba en unos 60.000 millones. La propia AIREF había hecho un informe hace unos años que lo tasaba en unos 35.000 millones. Es decir, que se pueden hacer muchas cosas, pero este año, desde luego, no va a ser el año en que se van. Este año, como bien ha dicho Jordi, lo que se va a hacer es el gobierno va a intentar ganar las elecciones autonómicas locales y después las generales a final de año, y va a despilfarrar toda esa cantidad ingente de ingresos tributarios que van a llegar a las arcas del Estado, y toda la cantidad ingente de fondos europeos que van a llegar, que en vez de asegurar el futuro, que es para lo que tenían que servir, ya te digo, ni siquiera nos van a asegurar el presente, solamente el futuro inmediato del Partido Socialista y de las elecciones. Esto, Víctor, de alguna forma parece que la Unión Europea va a empezar a dar toques con respecto al tema de la consolidación fiscal, y de alguna manera pues va a empezar a multar o a dar toques a los gobiernos que tengan una gran deuda, como es el caso del nuestro. ¿Esto en qué cuantía y de qué manera nos puede afectar de cara al futuro? Bueno, a ver, yo desconfío. Yo voy bastante a instituciones europeas, bueno, participo en alguna comisión internacional del Parlamento. Desconfío bastante de la intención real de la Comisión Europea de volver a adoptar, tal y como conocimos, el proceso de consolidación fiscal que había en marcha y que el gobierno de Mariano Rajoy estuvo sometido a él. Y digo sometido porque fue un sometimiento durante los 6 años largos del gobierno de Rajoy. Yo creo que eso no volverá. Yo creo que será una consolidación bastante más light, que será una consolidación con bastante más escalones. No se va a someter a los países al estrés al que se le sometió a España en 2012. Dicho esto, creo que España hubiera hecho con los rectores que tenía exactamente el mismo trabajo que hizo, aunque no se le hubiera obligado, porque va en el ADN del Partido Popular el creer que incrementar la deuda de nuestro país es un lastre para nuestra economía, es un lastre, como decías tú antes, Eugenio, para las futuras generaciones, y creo que Jordi, para las futuras generaciones de españoles, y creo que no hubiéramos hecho lo que está haciendo ahora, desde luego, Pedro Sánchez. Pero yo desconfío, sé que Bruselas lo está hablando. La semana pasada tuvimos en el Parlamento, los portavoces de presupuestos, una reunión con el Fondo Monetario Internacional a puerta cerrada, y yo personalmente le planteé a la jefa de misión del Fondo Monetario Internacional que deberían impulsar desde las instituciones internacionales
un calendario de cumplimiento de esta consolidación fiscal. Que lo llamen como quieran, que lo hagan al ritmo que les parezca, pero países como España, que están gobernados por partidos, y hay más, que no creen en la consolidación fiscal, necesitan que alguien los embride, necesitan que alguien obligue al país a cumplir con las normas, no por nada, sino porque somos miembros de un club que se llama Europa, un club muy importante que se llama Euro, y que estamos un poco viciando con un nivel de deuda tan increíble. Recuerdo que según los principios rectores del euro deberíamos estar en un déficit del 3% y una deuda del 60%. Estamos en un estructural del 4% y en una deuda pública que está en el entorno del 118%. Esto de alguna manera parece que esa deuda va a ser influyente, especialmente también teniendo en cuenta cómo está el IPC y demás. Todo parece indicar que va a haber subida de tipos de interés probablemente otra vez este año, y que estemos otra vez acercándonos a ese 4% que ya la Fed tiene en Estados Unidos. Desde ese aspecto, ¿cómo veis subida de tipos ahora de aquí a diciembre, de aquí a final de año? Y por otro lado, el comportamiento de España, en este último tramo, ¿se puede decir que ya estamos en una recesión o rozando el inicio de una recesión? Luis o Jordi, el que quiera. Adelante, Luis. Bueno, Sí. la situación española es todos los indicadores los indicadores serios, los que no están trucados más o menos, están anunciando un comportamiento, están presagiando un comportamiento muy preocupante. La economía como tal está en una situación complicada. Si a eso le añades factores externos como la guerra, como la entrada también de China, que es el tema también que está habiendo con problemas de suministros de materia prima, etcétera, pues ya tienes ahí una complicación importante. Si tú a eso le añades el aspecto financiero relacionado, como tú bien has dicho antes, con el tema de los tipos de interés, pues hombre, eso ya va complicando. Si esto que es una recesión, en realidad creo que son 2 trimestres seguidos, ¿no? Apuntando una bajada. Entonces, puede que a lo mejor Estados Unidos, por ejemplo, dice, bueno, a lo mejor técnicamente entra ahora un poquito, pero luego va corrigiendo. El problema es que las economías europeas, cuando entran en recesión, no son como la de Estados Unidos, que tiene una capacidad, digamos, de recuperación mucho más rápida. Las economías europeas son más complicadas, el mercado laboral, sobre todo en España, que tiene una dualidad impresionante, tiene mucha más dificultad para recuperarse. Entonces, en síntesis, yo creo que lo que hay que hacer aquí, sobre todo, es tratar a la gente como adultos y aprovechar ahora, además, que deberían hacerlo, la situación que hay con la suspensión de las normas de fiscalidad, pero no para estar aquí ahora recaudando a expuertas y endeudándote a expuertas para financiar la campaña electoral más larga de la historia de España, que va a empezar a partir de enero, ¿no? Como hemos dicho aquí en algún momento en el programa, sino que lo que hay que hacer es preparar a la economía, al sector productivo, para que sea, como se dice en los fondos europeos, resiliente para la que se nos viene encima. Y eso es lo que no está haciendo este gobierno, pero no lo hace porque no es capaz. Es que el socialismo sabe gastar, bueno, gastar es fácil, lo sabe hacer cualquiera, pero lo que no sabe hacer es preparar a la economía real para la que se nos viene encima. Estoy, Jordi, analizando la actual situación y viendo lo que se nos viene en el 2023, uno de los aspectos importantes es la capacidad que tengan las comunidades autónomas para financiarse, pero vienen con un lastre muy potente de atrás y parte de sus esperanzas estaban puestas en estos fondos. ¿Veremos algún movimiento del gobierno para mejorar la financiación de las comunidades autónomas que en sí tienen mucha esperanza puesta en los fondos? Bueno, yo creo que el gobierno va a hacer lo que le interese. Ya lo hemos hablado otras veces, ¿no? Y bueno, lo que le interese viene ligado pues al año electoral, ¿no? Entonces, bueno, se está viendo también en otro plano, pues se ha visto últimamente con los problemas de la sanidad, ¿no? Bueno, los problemas de la sanidad que pasan en toda España y que se habla de cuestiones como el poco tiempo que tienen los médicos para atender a los pacientes, que es una cuestión que ha pasado toda la vida, pero se está contando como si fuera ahora, ¿no?
pues yo creo que eso mismo pues, va a pasar más adelante con la financiación autonómica. Es decir, que en el asunto de los fondos europeos, por ejemplo, pues el gobierno ya se está viendo que hará lo que le interese, ¿no? El informe último de la COE que hubo en julio, ¿no? Pues constataba que España es el país que más fondos europeos ha recibido ya de la Unión Europea, ¿no? Pero no llegan a las empresas, ¿no? Entonces, bien, o sea, aquí lo que hace falta es un poco más o sea, una mejora en los procesos, ¿no? En la cuestión administrativa y sobre todo una voluntad de que las cosas funcionen, ¿no? Vamos, volviendo también un poco, aparte de esta cuestión, a lo que comentaba antes Luis, que le preguntabas a Luis, ¿no? Bueno, la IREF está hablando de recesión, si no recuerdo mal, para el primer trimestre del año, ¿no? Claro, aquí una cuestión derivada clara del asunto es el empleo, ¿no? Por tanto, pues hay que esperar que haya problemas con el empleo. Si el crecimiento es menor, ¿no? Incluso negativo, pues que el empleo, pues sepa curiosamente, ¿no? Cuando se está hablando, yo no sé cuál es vuestra impresión, ¿no? Pero cada vez más asociaciones y sectores en general, pues hablan de que les faltan profesionales cualificados y demás, y sin embargo, pues tenemos esos 3 millones de parados que siguen sin bajar, ¿no? Por mucho que se diga que el empleo va mejor y demás. Miguel Ángel, de alguna forma, el hecho de la salida económica de España siempre ha sido muy importante la exportación y, por otro lado, también sectores como el automovilístico. Vemos que están en profunda crisis porque el gobierno solamente se centra en el automóvil y en el automóvil eléctrico particularmente. Todo esto de las baterías, todo esto de la situación del sector del automóvil, que es uno de los principales sectores exportadores de España, por la falta de percepción que tienen de fondos en algunos casos, pueden impedirnos una recuperación inmediata. ¿Qué es lo que se espera para evitar esa recesión que pueda ser prolongada a lo largo del 2023? Sí, ahí, bueno, el sector turístico, por ejemplo, que es uno de los sectores importantes españoles, más o menos se ha recuperado, no está todavía a los niveles prepandemia, pero casi, y es posible que se pueda recuperar en este próximo año. Pero hay dos sectores muy importantes que están sufriendo mucho, que además serán la base de lo que comentabas de nuestro nivel de exportaciones, que era el sector del automóvil y el sector agroalimentario. El sector del automóvil está muy, muy afectado por todos los cambios regulatorios por el tema de la crisis climática, y en el caso del sector agroalimentario está muy afectado por los problemas que está teniendo el sector agrícola y ganadero y por los problemas que hay con algunas materias primas, fundamentalmente por la invasión de Rusia en Ucrania, ¿no? Son dos sectores que hay que apoyar y que no se les está apoyando de forma suficiente. El caso, hablabas de los fondos europeos, es que, claro, si haces un PERTE, por ejemplo, para el vehículo eléctrico, para las baterías, y al final ves que prácticamente no hay nadie que se acoja, o muy pocas empresas se unen al PERTE, porque al final las condiciones que pones, los requisitos que pones y las obligaciones que te exige incluirte en el PERTE son tan grandes que al final el coste de todo esto es mayor que los fondos que vas a recibir, pues te olvidas y lo haces a tu manera, en tus plazos, y te olvidas de las ayudas del Estado. Y eso es lo que no puede ser. Un plan de este tipo de fondos tiene que estar adaptado a las necesidades de aquellas empresas que lo van a sostener y que lo van a necesitar. No tiene sentido que alguien en un ministerio diseñe un fondo, ni un PERTE, ni un fondo europeo de ningún tipo. Es que eso es lo que hemos dicho desde el principio, que no podían ser los ministerios los que gestionaran los fondos europeos, que tenía que ser un equipo de gente fuera del gobierno, es decir, la gente que conoce los mercados y que conoce los sectores. Estos son los que tenían que diseñar los fondos europeos, porque lo que estamos viendo ahora es que todo el diseño que se hace al final no se ejecuta, no se acude a las ayudas porque no están adaptados a las necesidades o a las condiciones que tienen las empresas. Eso es lo que no puede ser. Y estos dos sectores, el de automóvil y el agroalimentario, van a sufrir mucho. Víctor, otro de los aspectos importantes para poder superar la crisis
es el precio de la energía. Parece que está reduciéndose un poco, pero de alguna manera sigue cara y el hecho de la energía, más todo el problema que existe con los fondos, la subida de tipos de interés y demás, hace poco nosotros lo denominábamos como policrisis. ¿Cómo ves el tema de la energía y esto de la policrisis se puede, vamos a decir, plantear de una forma no solamente en España, sino en Europa, o sea, que dé lugar a que a lo largo de 2023 suframos ese fenómeno? Sí, ya lo hablamos la semana pasada o la anterior. Totalmente convencido de que esto no es que vaya a pasar, es que está pasando. Es que la subida de los precios de la energía, la subida de las cuotas de la hipoteca por la subida de los tipos de interés, la subida de los precios, pues está provocando lo que está provocando, bajadas. Esta semana CaixaBank hacía un estudio diciendo que ya el consumo en los hogares va a bajar del 0,1 en 2022, va a bajar del 0,7 en 2023. Si baja el consumo de los hogares, obviamente las posibilidades de que la recesión, que en principio es técnica y será puntual en el último trimestre del 22 y primero del 23, se mantenga más allá de ese trimestre, se incrementan. Y si se incrementa esa recesión, desde luego que no alcanzaremos el crecimiento previsto en los presupuestos generales de Estado, ese crecimiento del 4%, y España se resentirá. En una crisis, Eugenio, que es diferente a las demás. Es que nos plantamos en esta crisis con unos datos de empleo bastante mejores que en otras crisis en las que hemos estado. O sea, no es una crisis, como decía antes, creo que Luis, en la que el empleo salió por la ventana, como en la crisis del 8. En esta crisis estamos en unos niveles de empleo bastante aceptables, con 20 millones y medio de españoles trabajando. Bueno, según las estadísticas. Lo digo por los fijos discontinuos. Pero es complicado porque estamos generando españoles pobres trabajadores. Antes podíamos decir, no, gente que está en el paro, gente que no trabaja, pero es que ahora lo que hay son millones de españoles que teniendo trabajo no llegan a fin de mes porque no son capaces de pagar todos esos consumos, esos gastos que, como tú bien has dicho, se están incrementando. Eso es lo llamamos policrisis, una tormenta perfecta, y eso va a afectar a las economías familiares y ya está afectando a las perspectivas de compra, que influye en todo lo que... ¿Por qué el sector del vehículo se está resintiendo? Pues porque al final es una inversión y la gente cuando tiene nubarrones sobre sí o sobre encima de ellos y no sabe cuál va a ser su futuro económico, lo primero que hace es reducir aquellas inversiones, aumentar la vida útil de su vehículo, etcétera, etcétera. Yo creo que va a ser un año complicado el 23 y que vamos a tener que hilar muy fino cuando lleguemos al gobierno, que no dudo que llegaremos en el 24, porque la situación que nos vamos a encontrar va a ser, lamentable. Yo me apuesto contigo, pincho de tortilla y caña, que las elecciones generales son en mayo. Eso que quede por delante, porque yo ya llevo hechas hoy algunas apuestas. Como extremeño te diría que no creo que presidentes como el mío le permitan a Sánchez convocar elecciones en mayo del 2023, porque se iba a llevar por delante no solo a Sánchez, que se lo va a llevar, sino a todos. Yo encantado de que sean en mayo, porque en Extremadura sabes que necesitamos un cambio y que esto nos ayudaría más todavía a que ese cambio se produjera. Así que le invitamos a que las ponga en mayo. Yo, por mí, perfecto, pero no lo creo. Jordi, la ministra de Economía ha estado hablando con los bancos, dándoles un ultimátum con respecto a paliar la situación de las hipotecas y esas subidas que están generando mucho daño a las familias por la gran subida que están teniendo las hipotecas y preveyéndose también una importante subida de los tipos de interés. ¿Cómo están las cosas? ¿Y tú crees que habrá un acuerdo definitivo o una imposición por parte del gobierno para frenar esa hipoteca y los intereses se cobren a posteriori? Bueno, en principio esta semana se cerraba, ¿no? Eso habían dicho, que se cerraba esta semana el acuerdo entre gobierno y banca para dar unas ayudas a los hipotecados, ¿no? Y hablaban de los más vulnerables, que ahí precisamente pues el gobernador del Banco de España pues hablaba ayer de la importancia de definir qué es exactamente ese hipotecado más vulnerable, digamos, ¿no? Y luego se hablaba, quería abrirlo también
supongo que con un interés también electoral, ¿no? Pues la ministra, rentas incluso medias, hablaba de rentas medias y bajas, ¿no? También rentas medias, ¿no? Bueno, dentro de esta cuestión, me parece, hablaba esta mañana también con 2 expertos sobre este asunto, ¿no? Que también puede dar la impresión que hay bastante de marketing, ¿no? En el sentido que las hipotecas, la renegociación de las hipotecas, cuando ha habido usuarios que no han podido pagarlas, pues la han renegociado con el banco toda la vida, ¿no? Es decir, que no es una cosa nueva, ¿no? Y que aquí puede haber un interés por parte del gobierno de ponerse la medalla, ¿no? Y de decir, bueno, nosotros hemos forzado a la banca a que ayude a los hipotecados y hemos doblegado a la banca, ¿no? Bueno, pues habrá que ver, ¿no? También hablaba el gobernador del Banco de España ayer que las ayudas pues tienen que ser muy focalizadas, ¿no? Al segmento a quien tiene que ir, ¿no? De forma que no se dispare el gasto pues más de lo que está y el déficit más de lo que está, ¿no? Bueno, en principio esta semana se cerraba, ¿no? Y bueno, puede haber gente que lo necesite, desde luego, tal como está la situación económica, ¿no? Luis, tú vives en una de las comunidades autónomas más caras de España en el precio de la vivienda. A muy pocos kilómetros de donde tú resides tienes la ciudad más bonita de España, eso lo digo yo porque soy de allí, pero la más cara en metro cuadrado en cuanto a lo que vale una vivienda. En San Sebastián aproximadamente una vivienda vale un promedio de 6.000 euros, 6.500 al metro cuadrado, compitiendo con Madrid y Barcelona. Pero se está hablando de alguna, o sea, desde algún aspecto, desde el sector inmobiliario, que puede producirse un estallido de la burbuja inmobiliaria, no tanto en cuanto a la cuantía que tuvo lugar en el 2008, sino que puede pararse, o sea, puede darse lugar a un parón en las ventas y en las compras. ¿Cómo lo ves? Yo creo que en el sector inmobiliario puede producirse la tormenta perfecta. Por una parte podemos tener personas, como ha dicho antes muy bien Víctor, que aun estando trabajadores, sobre todo porque no se deflactan las tarifas del IRPF, entre otras cosas, la inflación se les está comiendo los salarios, entre otras cosas. Por tanto, trabajadores, entre comillas, con un valor adquisitivo decreciente. En segundo lugar, vamos a tener unos tipos de interés increciendo y el Euribor no va a dejar de subir y por tanto las hipotecas a interés variable pues van a aumentar su coste y esto va a repercutir en las economías de las familias. Y en tercer lugar, si alguien de verdad se piensa que poniéndole un impuesto adicional a la banca, llámalo como quieras, no se va a acabar repercutiendo este impuesto sobre el usuario final, pues hombre, yo creo que vive en otro mundo. Y si a esto le añades que ahora los ojos están fijados en la banca, que si va a tener más beneficios, más menos, oiga, durante mucho tiempo, cuando los tipos de interés han estado planos, pues ahí nadie ha dicho a la banca, oiga, vamos a ayudarles o vamos a tal. Y la banca, digamos que ha aguantado, pues oye, ha modificado su modelo de negocio y tal. Entonces ahora, como suben los tipos de interés, pues nada, pues hay que ir a la banca. Y claro, y si alguien piensa que la banca esto no va a repercutir, por tanto, vamos a tener la tormenta perfecta. Y ya por último, si ya me pones como ejemplo lugares como San Sebastián, ¿no? que tiene una cantidad de suelo muy limitado, el precio no hace más que crecer. Somos sociedades muy envejecidas, donde es que ya no vienen nada más familia, la vivienda tan cara, pues esta tormenta perfecta pues es poco halagüeña porque puede contagiar a otros sectores. Es que en San Sebastián, en el centro de San Sebastián, que un piso valga 1 millón de euros, 1,5 millones de euros es una cosa absolutamente normal. Y sí hay que decir que, por ejemplo, en la provincia de Guipúzcoa, dada su estructura económica, tiene los sueldos muy altos, pero desde luego se está poniendo insoportable. Eugenio, que en Badajoz no tenemos playa, en Badajoz no tenemos playa, las casas son más baratas y yo os invito a todos los que queráis vivir en una gran ciudad a un precio decente, la ciudad con los segundos impuestos más bajos de España, a venirse a vivir a Badajoz. Yo os invito a todos. Además, allí tenéis casa, la mía. Hombre, si pones los jamones que tienes en tu pueblo mañana mismo, porque están exquisitos. ¿Veis? Todos son ventajas, todos son ventajas. Yo os animo a buscar una ciudad realmente con un nivel de vida interesante y que yo creo que el nivel de vida está bien y que el precio de las viviendas está bien. Hay que buscarlo y Badajoz es una gran alternativa.
Mira, ahora que Sí, ha dicho pero- esto, Víctor, si me permites un pequeño apunte, mirad, con esto que está pasando de los aumentos de los impuestos y tal, el País Vasco está sucediendo una cosa muy particular. Hay bastantes trabajadores que durante mucho tiempo tuvieron un fondo de pensiones, o sea, su sueldo era además que la empresa le pagaba un fondo de pensiones, entre ellos una muy conocida caja de ahorros que ahora se ha convertido en banco. Si ahora recuperas el fondo de pensiones de una vez, para empezar, el IRPF y luego además el tema de patrimonio te puede afectar bastante. ¿Qué está pasando? Está habiendo un goteo constante de patrimonios altos, o bien temporalmente, o bien patrimonios altos, digamos, que son permanentes, que se están yendo a Portugal. Se está yendo a Portugal. Sí. Es decir, en España se van a Madrid los que pueden, a Andalucía, pero hay otros que incluso... Entonces, aquí el problema que tenemos de fondo es que no se está planificando esto. Quedan un par de refugios en España, queda Madrid, queda Andalucía, queda alguna región, pero es que el problema que tenemos en España con el gobierno central que tenemos en estos momentos es que está realmente ahogando fiscalmente posibilidades que tendríamos de tener pues patrimonios altos o gente rica. Si gente rica no es malo que haya. Lo que hay que hacer es evitar que haya gente pobre, y si la gente rica pues tiene su dinero y lo pone a circular, lo pone a moverse y lo pone a producir, pues es beneficioso para todos. Y eso es lo que este gobierno no entiende. Hoy lo decía La semana en la Comisión de Economía de los impuestos, lo decía un diputado, decía, el patrimonio tiene pies, algo que ha dicho Luis, el patrimonio tiene pies. Dice, cuando no le gusta algo, sale corriendo. El que no puede somos nosotros 5 que tenemos una nómina y que no podemos salir huyendo porque vivimos de esa nómina, pero el patrimonio sí tiene pies y en cuanto puede se sitúa en aquel sitio en el que sus impuestos son más positivos para sus intereses. Otra Esto cosa ya que casi, quería, casi para finalizar. Eugenio, Sí, Miguel bueno, Ángel. otra cosa que quería comentaros hoy también de la Comisión de Asuntos Económicos, donde se han visto los gravámenes a las eléctricas y a la banca. Quería comentar una cosa que me parece bastante razonable que pueda ocurrir. La banca y las empresas energéticas van a contratar a grandes abogados, a grandes equipos de abogados para llevar a los juzgados estos dos gravámenes. Y yo creo que tienen bastantes posibilidades de ganar. En el caso de las entidades financieras está claro, porque el Banco Central Europeo mismo ya lo ha dicho. El tema de que repercutan o no a los clientes, eso es una normativa del Banco Central. O sea, lo van a repercutir sí o sí. Si estas empresas acaban ganando las demandas por estos gravámenes al gobierno, al final lo que ocurrirá es que los bancos recuperarán todo ese dinero que habrán puesto los clientes. Es decir, todo lo que van a hacer es van a enriquecer a las eléctricas y a los bancos a costa de los clientes financieros y de los clientes eléctricos españoles. Eso es lo que va a provocar en este gobierno con esta gestión tan lamentable. Es que lo de la gestión de estos impuestos es tremenda. Ni se está haciendo en la Hacienda, se está haciendo en los asuntos económicos. Meten ahora este nuevo impuesto al patrimonio como una enmienda en esos, o sea, están creando un impuesto en una proposición de ley. Es una cosa totalmente vergonzosa que va a acabar muy mal y que va a acabar muy mal para España, ¿eh? En políticas como la que nos expresó la pasada semana la consejera de Economía de la Junta de Andalucía en cuanto a ir a buscar al inversor, hacer lo posible para que el inversor vea atractivo una región, en este caso Andalucía, todo ese desarrollo que esta región necesita y otras, y en el conjunto del país con la política del gobierno de Sánchez, es absolutamente imposible, ¿no? Porque de alguna forma se persigue la inversión, se persigue el trabajo, se persigue el hecho de generar riqueza, que es lo que en sí mismo pues elimina cualquier tipo de crisis. ¿Vosotros creéis que esto puede aguantar mucho desde el punto de vista económico? Es decir, viene la cuesta de enero, vienen problemas, se añade la campaña electoral y el hecho de que no atendamos a las necesidades de España. ¿Qué lastre nos puede dar de cara al futuro? Porque ya sé que me vais a decir que el Partido Popular lo va a arreglar, pero ¿con qué se va a encontrar? Bueno, yo creo que, no sé, es que primero tiene que haber un interés, ¿no? Es decir, hablabais de la posibilidad de que venga inversión extranjera, ¿no? O sea, si damos una imagen, ¿no? Aunque sea una cuestión que se vaya a resolver, seguramente, ¿no? Pero digo, esta cuestión que hemos comentado una vez que a mí me parece muy llamativa, ¿no? Y que ha salido antes, si no recuerdo mal,
del sistema de auditoría de los fondos europeos, ¿no? Además, casualmente el otro día en el almuerzo que hubo con el gobernador del Banco de España se sentó a mi lado uno de los dos periodistas de Bloomberg, que fue el que sacó la noticia en su momento, diciendo que España pues, no había implantado todavía el sistema de auditoría que había pedido hace meses Europa y que bueno, pues se le había dado un toque, ¿no? Que no era tal como se había dicho en algunos medios, ¿no? Que se iban a congelar los fondos. No era eso, evidentemente, pero sí se había dado un toque. Bueno, pues hablando con este periodista, pues también me comentaba que esto había venido obviamente de Europa, ¿no? Del hartazgo que hay en Europa sobre los retrasos que hay en España con estas cuestiones, ¿no? Y que al final pues significan una falta de transparencia, ¿no? Es decir, pues no queremos decir dónde van los fondos que van llegando y ya está, ¿no? Pues claro, esto de cara al exterior que comentabais antes, ¿no? Pues claro, esa imagen lógicamente pues no ayuda a nada, ¿no? Y bueno, y es tan reiterativo el asunto, ¿no? que uno se plantea, yo no sé si esto se está haciendo a posta, ¿no? Es decir, no creo, ¿no? O sea, pero bueno, es que se hace muy mal, ¿no? O sea, ¿y por qué no se hace mejor, ¿no? Cuando sería razonable que se hiciera un poco mejor. Eso es fácil de entender, porque ni saben, ni pueden, ni quieren. No. Casi ya para finalizar, Miguel Ángel, de alguna manera podemos decir que lo que nos viene a partir de ahora es aguantar y a ver qué pasa de cara a 2023, que pase pronto y a ver si podemos dar un viraje al timón de la economía, pero que quede lo mejor posible de entre lo malo. Bueno, lo que nosotros tenemos que hacer y estamos haciendo en el Partido Popular es crear un proyecto para el futuro. Eso es lo que debemos hacer. Esa es nuestra responsabilidad si queremos optar al gobierno de España y espero que los españoles nos apoyen. Nosotros tenemos que crear un proyecto basado un poco en todo esto que estamos criticando, que no se está haciendo bien durante estos años y teniendo en cuenta los datos que vamos a tener al final del año 2023, que van a ser bastante terribles en algunos casos. Y con estas bases y con estas propuestas será lo que tengamos que preparar. Eso es, yo creo que es a lo que tenemos que dedicarnos desde la oposición. Desde el gobierno deberían estar haciendo otras cosas, pero bueno, van a estar de campaña electoral todo el año 2023, como bien ha dicho Jordi. Y nosotros lo que tenemos que hacer es preparar un proyecto para intentar convencer a los españoles a finales del año que viene que confíen en nosotros y poder cambiar el rumbo de este país para los próximos años, porque yo creo que además es que es muy importante que lo hagamos. Va a ser muy importante para nosotros. Víctor, vamos a ver, para ver lo que pueda pasar en el futuro es importante es importante saber qué se puede hacer. Desde ese aspecto, el Partido Popular nos puede presentar propuestas nuevas o simplemente nos tiene que decir que va a arreglar lo que hay como pueda con su experiencia, porque para arreglar esto no hay cosa nueva, sino coger el puzzle y hacer de una economía competitiva. Eugenio, es que lo primero que hay que tener es un plan y nosotros no tenemos. Eso es lo primero. Y no es que lo tengamos en la cabeza, es que se lo mandamos a Sánchez por escrito y ha ido usando aquella parte que le ha ido apareciendo, pero tenemos un plan. Un plan que va evolucionando, que no es un plan fijo, porque el Partido Popular sí ha demostrado algo durante estos años en los que ha gobernado, ya en 2 ocasiones en España, y muchas veces estando a los tiempos que ha ido viviendo. Yo creo que nuestro propio plan se ha ido adaptando a la realidad, claro. Cuando Juan Bravo ayudó a redactar ese plan que presentó el presidente Feijóo a Sánchez, no teníamos un exceso de recaudación de 28.000 millones de euros, entonces íbamos por 14, 15.000. Claro, es que el atisbo o la recesión que tenemos ahora a la vista no la teníamos entonces a la vista. Bueno, pues tenemos que ir adaptando a esa realidad que va cambiando. Pero tenemos un plan. Nos creemos que el dinero tiene que estar principalmente en manos de los contribuyentes, que son los que tienen que decidir en qué lo gastan y cómo lo gastan. Tenemos claro que el Estado no puede estar engordado artificialmente con un gasto improductivo que no genera nada, y tenemos claras las bases de cómo sería un gobierno del Partido Popular. A partir de ahí, que los españoles nos den la oportunidad y nosotros
lo haremos bien. Ya decía, lo decía nuestro emblema, creo, lo haremos bien, sí lo haremos. ¿Hasta qué punto, Luis, para generar confianza, para que esos planes se lleven adelante, es importante la figura de un gestor, como en este caso tiene el Partido Popular en la figura de Juan Bravo? Porque Juan Bravo ha demostrado lo que puede hacer en Andalucía, pero lo que le viene, tela marinera, ¿no? Yo creo que la sociedad española siempre acude al Partido Popular cuando mayoritariamente, quiero decir, pues cuando las situaciones son pues complicadas, como va a ser el caso. Yo creo que lo que está transmitiendo en este momento el Partido Popular es sobre todo una cosa que es muy necesaria, que es solvencia. Capacidad de tener personas y equipos sobre todo solventes, y no utilizar muchas veces los altos cargos del Estado para mandar mensajes políticos, que puede estar bien o mal, dependiendo del momento, pero aquí no se utiliza el cargo de ministro de Defensa para decir, bueno, pues vamos a poner a una mujer y que esté embarazada y tal, porque eso manda un mensaje de feminización de las Fuerzas Armadas. Nosotros lo que hacemos es poner a los mejores en los cargos, sobre todo en momentos que son particularmente complicados, ¿no? Y yo creo que eso es una cosa que este partido hace muy bien. Y por eso creo además que es necesario que cuanto antes. Tú decías antes que para mayo te juegas un pincho de tortilla y una Coca-Cola, que a ti es lo que te gusta, ¿no? Para si convocan elecciones. Yo os pago a los 4 el pincho y una comida, vamos, si fuera así. Porque yo realmente creo que este presidente va a estar siendo presidente hasta el último minuto que pueda. Y desde luego, si convoca en mayo, no va a ganar. Y más adelante espero que tampoco, ¿no? Pero sí creo que él va a agotar todo el tiempo que pueda, porque no es una persona que esté preocupada por su país, es que se le nota incluso entre ministros y gente cercana. Es una persona que solo está preocupada por seguir siendo presidente. Y eso es un peligro. Y para acabar ya, Jordi, la justicia está hecha unos zorros con cesiones como delitos de sedición, con el Código Penal que casi está destruido y la economía está muy maltrecha. España podrá resistir estos ataques furibundos de no sé si llamarlo locura, o estos ataques de destrucción y de gestión incomprensible que está haciendo el gobierno. Bueno, volvemos un poco a lo de antes, ¿no? La imagen exterior, ¿no? Es una forma de atacar las instituciones, ¿no? Es decir, pues elimina el delito de sedición, hacemos lo que queremos, ¿no? Es decir, no importa lo que uno haga o lo que uno haga pues con la corrupción de Andalucía, lo que sea, que se piensa lo que haga falta y se soluciona, ¿no? Pero bueno, esto pues se extiende a muchos otros terrenos, ¿no? O sea, hablaba esta mañana con un contacto del Banco de España, ¿no? que me comentaba pues la presión que está habiendo, pues, por ejemplo, desde 4 a la Sexta, ¿no? Cómo están haciendo muchos programas para atacar al Banco de España y demás, ¿no? Y desacreditarlo. Bueno, es parte de la estrategia, ¿no? Es decir, de eliminar instituciones, ¿no? Eliminar el prestigio de instituciones y que solo quede el gobierno, para los que se crean ese mensaje, ¿no? Que es el único que puede hacer algo, ¿no? Para los que se lo creen, ¿no? Pues amigos y amigas de Café de Economía, esto ha sido todo por hoy este domingo, y solo decirles 2 cosas: disfruten del Mundial, que va a ser un magnífico antídoto para quitarnos todas las penas y tristezas que tenemos, pero cuidado, no nos olvidemos que a partir del 18 de diciembre y después de las Navidades nos pueden meter un golazo que rompa la red desde el punto de vista de la economía, así que cuidado y atentos, y sobre todo vean Café de Economía, por ejemplo, la semana que viene, que tendremos análisis de la situación económica, presupuestos y de cómo está siempre desde la economía en la Comunidad de Madrid, con la presencia de Pedro Muñoz Abrines. Gracias por todo y hasta la semana que viene. Hasta luego. Bueno.